comenzar de inmediato porque nos acortaron las clases. Adiós, hermanos. Adiós. Gracias. Y le habíamos dicho a 9:15. 9:15 empezamos. De las 9 a las 10 ya nos dieron una hora en vez de... Pasamos sílabos ahorita. Están en English. Los voy a poner en español, pero ahorita los tengo en English. Sí. Lo único que necesito repasar aquí en el sílabo antes de ir a la clase directamente es que hay un papel sobre cualquier tema que quieran tratándose de los primeros 12 capítulos de Génesis. El papel va a ser de 10 páginas y se entrega en la última clase. También hay un reporte del libro y también lo mismo va a ser con el libro. Prefiero que tomen uno de los que es marcado como recomendado o algo así en la bibliografía, pero si tiene otro libro sobre el tema que quiere leer y quiere hacer el reporte, también puede hacer eso. Entonces, lo demás del sílabo es muy fácil de ver. No tenemos un texto requisito, pero sí uno que vamos a estar usando como materiales. Uno de John Collins, que es muy bueno, un libro sobre Génesis 1 al 4, y otro de John Walton, que vamos a usar sus temas, aunque no vamos a leer directamente del texto. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por este día y te pedimos, Padre, que nos ayudes a gozar de la belleza de tu palabra, entrarle con ganas y aprender cómo nosotros podemos ser eficaces en propagar la belleza de tu reino en la sociedad que nosotros estamos. Y Padre, te pedimos que Génesis nos ayude a centrarnos y a enfocarnos en tu plan como originalmente lo pusiste. Y esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, si pueden pasar estas. Y no sé si hay suficiente para todos, si no voy a tener que hacer otras copias después de que ya no esté en clase, para los que quieran llevar. Si a alguien les falta un papel, vengan al final y para yo contar cuántas más tengo que hacer. Aquí hay otro diagrama que quiero también pasar. Todos deben tener tres cosas. Deben tener el sílabo, deben tener esta... ¿Alguien se llevó mi sílabo? No, mi sílabo lo guardé en la Biblia. Esta hoja y luego este diagrama. Bueno, este chart, ¿cómo se dice? Sí, tabla. Esta tabla, ya. Ok, estamos estudiando, vamos a estudiar los primeros 12 capítulos de Génesis. Es interesante, cuando vinieron a Cristo a hablarle, y muchos dicen hoy, Cristo nunca habló sobre la homosexualidad. Pues Cristo no habló sobre muchos temas, pero dio lo que necesitamos para saber cómo se debe tratar. Vinieron a Cristo en Mateo 19 sobre el tema del divorcio, una cosa que vamos a ver más en profundidad en el cohorte 3, y le preguntaron qué era la situación. Estaban teniendo una riña entre dos escuelas judías de Rabí, el de Shammai y el de Hillel, que uno decía que se podían divorciar por cualquier razón y otro dijo que pues solo por el adulterio. Entonces Cristo no tomó ni el lado de Shammai ni el lado de Hillel. Él vino y dijo, lo que quiero yo es regresar al principio, quiero regresar al plan de Dios original. Entonces él no tomó un lado, no fue por el, en comillas, matrimonio tradicional. A Cristo no le importa porque a veces las tradiciones son buenas y a veces las tradiciones son malas.
todo eso nos pone al lado de palabra de hombres. Él fue al matrimonio como fue diseñado por el Creador. Él fue a Génesis, dice, ¿no has leído que al principio los hizo varón y mujer, varón y hembra, y luego que los unió y los dos se volvieron una sola carne? Cosas que vienen de Génesis 1 y 2. Entonces, Él los llevó al propósito original de la creación, no a ninguna idea hoy de cómo nosotros nos debemos desarrollar. Y empezó ahí y de ahí se enfocó. Él tomó Génesis como la palabra de Dios sobre el diseño original que Dios tuvo. Entonces, tenemos que acordarnos que Génesis, siendo parte del Pentateuco, aunque habla de la creación, fue escrito por Moisés en un tiempo, y luego después sufrió unas editaciones, por ejemplo, el final de Deuteronomio, donde habló de la muerte de Moisés, que eso no lo escribió Moisés de la tumba, ¿verdad? Así que sí tuvo unos cambios, pero es en sustancia el material que Dios reveló a Moisés durante el tiempo que ellos estaban en el desierto, y especialmente el tiempo en el monte Sinaí, y luego en adelante. Y fue dado a un pueblo que apenas había escapado la esclavitud. Y vamos a tomar los años aproximadamente 1500 antes de Cristo. Yo tomo el tiempo más temprano del Éxodo. Hay unos que dicen 1200. Pero en ese tiempo había dos poderes grandes en el Medio Oriente. Estaba Egipto de un lado, y Egipto estaba en su ascendencia, pero estaba empezando a bajar, y Babilonia era el otro gran imperio que había tenido sus altas y bajas, pero eran los dos centros de las grandes cosmovisiones y filosofías del tiempo. Y salió este grupo de esclavos, y siempre cuando uno va al seminario, y es un seminario liberal o algo así, le dice que las historias de Génesis son copiadas de las historias de Babilonia, ¿verdad? Eso se oye, sí, se ven los libros liberales en todos lugares, ¿verdad? Como si eso hiciera menos las historias de Génesis. Copiado no lo son, porque si tú lees, y yo los he leído, tanto la épica de Gilgamesh como el Enuma Elish, el estilo, el manera de contar la historia, y todos los detalles, excepto en una manera grande, todos los detalles son muy diferentes. Por ejemplo, el arca babilonio era un cubo, que si lo pones en el agua empieza, tú sabes cómo pasa si pones un cubo en el agua, no es muy estable. Pero sí, vinieron, el Enuma Elish y el Gilgamesh fueron escritos mucho antes que Génesis, aproximadamente 500, 600, 700 años antes de Génesis. Entonces Génesis vino más tarde. Pero Génesis no es una copia, es una respuesta. Tenemos un pueblo que sale de Egipto sin identidad, excepto lo que se ha pasado oralmente, y sociológicamente necesitaban, y Dios les dio una historia de origen. Ahora, socialmente los llaman mitos, ¿verdad? Y un mito, cuando hablamos en una forma sociológica, no habla nada de si la historia es verdad o no. Asume que el pueblo que la creía que era verdad, por lo menos al principio. Pero un mito en el área sociológico es la historia que da a un pueblo, una nación, un grupo de personas, el centro de su cosmovisión y de su identidad. Entonces, así cuando usamos en clase la palabra, y la vamos a decir, que Génesis funciona en el pueblo judío como un mito de creación y un mito de origen, no estamos usando mito como literatura, una fantasía. Lo estamos usando sociológicamente. Era el relato que le daba al pueblo de Israel su identidad, quiénes eran, de dónde venían y para qué funcionaban. Y lo mismo fungía Gilgamesh y Enuma Elish en Babilonia, y las historias egipcias en Egipto. Ahora, la diferencia es que
nosotros por razones de fe y después investigadas, creemos que el mito sociológico que tenemos en Génesis es el verdadero. Pero una respuesta a los mitos de estos otros pueblos. Está diciendo, por estas razones lo que tú crees y lo que tú crees no son verdad. Porque esta es la historia real de la situación. Y el mito de un pueblo, la historia, el origen de un pueblo, no fluye de la cosmovisión, es al revés. La historia de origen, la historia de quiénes sus dioses, forman la cosmovisión del pueblo. Porque de niño tú aprendes historias, tú aprendes relatos, ves imágenes y después les pones las ideas. Entonces muy pocas, pero hoy en día quizá porque somos muy racionales, yo creo en nuestro pueblo nos decimos racionales y no le ponemos mucha importancia a la narrativa, o por lo menos en el tiempo moderno no lo hacían, en el posmoderno le ponen importancia y lo desconstruyen todos, pero en el tiempo de entonces tú le enseñas a tus niños como en la escuela dominical, ¿verdad? La historia de la creación, de Adán y Eva, de Noé, y solo más tarde, al crecer en entendimiento, empiezas a formar tu cosmovisión. Si tú crecías desde niño aprendiendo que había varios dioses y que estaban peleando y que había un caos y lo estaban ordenando o desordenando dependiendo de qué lado estaban, y que esos dioses habían creado a los humanos como siervos y esclavos para servir en sus templos. Y si tú empezabas con esas historias, entonces tú empiezas a desarrollar cómo se mira el mundo. Y luego te creces como adulto y empiezas a hacer filosofía y a hacer una cosmovisión detallada. Pero empieza con cómo tú piensas que el mundo es, de niño. Así que las historias les enseñaban a los niños, ¿verdad? Estas palabras, dice Moisés, se las enseñarás a tus hijos cuando caminas y cuando te vas. Y luego al momento que ellos puedan entender, empiezan a formar una teología y una filosofía más ordenada, basada en los mitos. Y en muchos casos, como en el caso de los griegos, llega al punto donde los filósofos ya no creen en la realidad del mito, aunque en un tiempo sí se creía, pero creen en los puntos cosmovisionales que salieron de esos mitos. Dejaron atrás el cuento, porque el cuento ya decidieron, ya subimos Olimpo del otro lado y pues por ese lado no está escarposo así, se puede subir, y arriba no estaba el templo, la casa de Zeus. Entonces, pues, pero todavía las verdades que se daban en el mito tienen validez. Hay muchos desafortunadamente que están llegando a ese punto con la escritura hoy. Dicen, ¿sabe que ya no creemos las historias de la escritura? Pero creemos los puntos morales. Pero si se pierde la historia porque los puntos morales se basan en la realidad de la narrativa. Si la narrativa viene a ser falsa, entonces ¿de dónde salen los puntos morales? Si de veras no hay un Dios que creó los cielos y la tierra, ¿por qué yo no debo abortar los niños? Somos accidentes, somos changos evolucionados y podemos hacer lo que queremos. Algunos animales se comen a sus crías. Podemos nosotros, ¿sabes qué? Filé de bebé, filé de feto. Se podría. Si la narrativa no tiene veracidad, al final de cuentas pierde fuerza la cosmovisión que se basó en ella. Por eso nosotros tenemos que decir tomar en una forma histórica, y no voy a ser técnico ahorita sobre cómo es histórico Génesis, porque eso entra a una cosa más profunda, pero cuando digo histórico lo estoy usando de una forma laica aquí, que tiene veracidad, que pasó en el tiempo y en el espacio. Génesis, de cómo se va a diferenciar el principio de Génesis del tiempo más tarde en Génesis, cuando lo estaban escribiendo, por ejemplo, el Éxodo y todo eso, se escribió más o menos en el tiempo que pasó.
Eso es histórico en la forma moderna, ¿verdad? Estamos usando un papel que trata con el periodo contemporáneo para realizarlo. Génesis no lo es, ¿verdad? Génesis vino por tradición oral y por revelación, pero Adán y Eva no estaban escribiendo la historia del sexto día haciendo. Así que no vamos a entrar en esa distinción cuando hablamos de cómo funciona Génesis. Pero yo quiero que miremos esta tabla, porque esta tabla nos enseña qué distinto es el punto de comienzo. Tengo Roberts. El punto de comienzo de hoy en día con lo que todos, sean babilonios o egipcios o judíos, pensaban en el tiempo de Moisés. Porque cuando nosotros hablamos de la existencia, por ejemplo, hoy en día, si tú dices algo existe, ¿qué significa? Le dice a una persona, esa mesa o esa roca existe. ¿Qué significa para cualquier hombre moderno, sea cristiano o no? ¿Qué significa la existencia hoy? Que es una realidad que está allí con su... Que está allí. Eso es todo. Okay. Si está allí, existe. Si no está, no. Eso ni el egipcio, ni el babilonio, ni el judío lo hubiera entendido, porque en esos tiempos todos ellos compartían una cosmovisión que decía una cosa no verdaderamente existe hasta que no tenga propósito. ¿Okay? Entonces, si una cosa, por eso vemos en la creación, una cosa que muchos han ridiculizado en Génesis es que las plantas se formaron en el día 3, pero las estrellas y el sol y la luna se formaron en el día 4. Y las plantas necesitan el sol y la luna, y bueno, el sol para existir. Entonces, ¿cómo se pusieron las plantas antes del sol? Y Walton lo dijo, y yo creo que está correcto en eso. El hecho de que el sol no se menciona y las estrellas hasta el día 4, no es que no existían de forma moderna antes. Pero Dios no les había puesto o nombrado su propósito hasta el día 4. Podían haber existido desde que dijo Dios que se hagan los cielos y la tierra. Pero en el día 4 Dios les puso propósito a las estrellas. Dice, el sol será para luz, para el día, y la luna para la noche, y estarán para dar, ¿qué? Temporadas, y para marcar básicamente el calendario. Entonces, ellos en el Antiguo Testamento no hubieran pensado que el sol era hasta que el sol tuviera su propósito. Cuando Dios formó la luz, dice, deje que haga luz. Y luego lo nombró, pero no lo nombró luz. ¿Nombró la luz qué? Día. El día es el propósito de la luz. Entonces, en ese entonces, una cosa podía haber, desde nuestra perspectiva moderna, haber existido por cientos de miles de años. Para ellos no tenía existencia, no tenía realidad, hasta que se le pusiera propósito. Y esto se ve no solo en Génesis, pero Walton enseña ejemplares de los egipcios y de los babilonios donde esto mismo pasa. Una cosa que ha sido desde el punto de vista moderno existente por un tiempo indeterminado, ellos no lo consideran una cosa existente hasta que tenga propósito. Eso nos enseña una cosa más profunda. Ellos miraban al mundo como que todo lo que tenía ¿qué? Propósito. Hoy no. Hoy todo, el propósito que se le encuentra a una cosa es accidental. Entonces nosotros como materialistas, en el mundo moderno, no digo nosotros cristianos, pero personas en el mundo moderno, tienen una idea mucho más rudimentaria de lo que es que una cosa exista, la de Shakespeare. Para ser o no ser, esa es la pregunta, ¿verdad? Ellos tenían una más profunda. Entonces,
si miramos todas las cosmovisiones del tiempo antiguo, tenían deidad, ¿verdad? Que eran dioses, y eran dioses personales. Quizá eran muchos, quizá en el caso de Jehová eran pocos, pero hoy en día, ¿y qué es un Dios? Un Dios es en lo que todo lo demás depende. Entonces, hoy en día son procesos físicos, por ejemplo, lo que dijo Stephen Hawking, ¿verdad? Si hay las leyes de gravedad, no hay necesidad para atraer Dios. Él era un buen científico, pero mal filósofo, porque lo que él no realizaba es que lo que causa todo lo demás, ese es tu Dios. Lo que debería de haber dicho claramente Hawking: si las leyes de gravedad existen, no hay necesidad de un Dios personal. Hubiera sido mucho más claro lo que él estaba diciendo, porque los hindús siempre han tenido un Dios impersonal. ¿Ok? El Dios hindú, la personalidad es una ilusión. ¿De dónde salió? Eso es un problema de la filosofía hindú. Pero ese Dios, entonces, los dioses de todo el área del Medio Oriente cercano eran personales, eran personas que pensaban y tenían albedrío y voluntad y hacían sus cosas, en oposición a todo lo que hay hoy en día en el materialismo. Entonces, la naturaleza de esa deidad, eso es donde va. El Dios moderno, que es que, en caso de Hawking, la ley de gravedad. Otros científicos tendrán otros dioses, pero en cada caso es una fuerza o un objeto, una cosa impersonal. No tiene voluntad, no tiene teleología, no tiene deseos. Pero todos en el mundo antiguo estarían en contra de eso. Ontología. Entonces estamos viendo lo que vimos ahorita. Todos los antiguos, cuando una cosa es, cuando una cosa tiene propósito. Hoy una cosa simplemente es cuando brutalmente es. Modo de creación, entonces, sí, de eso, ¿verdad? Todos los dioses antiguos, la creación fue hecha con un propósito. Distinguían los propósitos, pero tenían propósito. Hoy en día es accidental. Entonces la dirección de la creación también. Todos tenían una teleología. Teleología significa un final puesto. Punto de llegada. Un punto de llegada. El moderno no, es totalmente, no hay un punto fijo de dónde va a llegar. Simplemente va a seguir hasta que se deshaga. La geografía cósmica, ¿verdad? Tenía la idea de que, y tampoco vamos a mirar que tampoco todos los antiguos creían que la Tierra era el centro físico del universo. No siempre lo creían, pero creían que en alguna forma la Tierra era el centro donde estaba paseando la acción. ¿Ok? El centro era un centro, por ejemplo, en una película, en una fotografía. Si tú eres fotógrafo, te dicen que una fotografía bien diseñada no pone al sujeto en el centro. Hay la ley de tercios, ¿verdad? Donde pon tu persona como un tercio. Ahí agarra la atención. Entonces, es como la fotografía. La Tierra no tiene que ser como lo decía el sistema ptolomeico, ¿verdad? No tiene que ser el centro y todo revuelve alrededor en una forma científica. Pero todos pensaban que la Tierra era el centro de donde los dioses estaban haciendo su acción. Hoy en día miramos y entonces se construía, la Tierra era un templo, y luego estaba el cielo, y quizás estaba la casa de Dios más alto que la Tierra todavía. Entonces ni para ellos la Tierra era el centro, pero era donde estaba pasando la acción. Hoy en día es una explosión. La geografía cósmica es una explosión siempre expandiendo, sin centro. Ahora, porque dice que está expandiendo en 4, 5, 6, 7, 8, 9 dimensiones. Multiversos. Bueno, ahora hay multiversos también. Pero entonces estamos en una expansión que no tiene centro. Todo está... no hay centro.
hoy en día. Y la importancia de la tierra era que era el templo. El templo es donde el Dios o los dioses actuaban. Y también aún en la Biblia, ¿verdad? Era el estrado de Dios, ¿verdad? Nos dice en los Salmos, y era el lugar central de Dios, y la tierra prometida era como el lugar santísimo, y todo eso lo vemos desarrollado hoy. Y entonces hay una importancia con lo que pasa aquí. Hoy la tierra es, como lo dijo Sagan, el punto pálido azul. Esta insignificante piedrita que está en el cosmos, que no, de veras en toda la historia del universo no va a valer nada. El universo va a estar por trillones y trillones de siglos, pero el sol se va a explotar, y todo lo que pasa aquí en la tierra no vale, no importa al final de cuentas. Así que si lo queremos guardar es por nuestra propia razón, ¿verdad? Entonces tienen un punto final. Dice que el propósito del hombre de alguna forma siempre era servir a la deidad, ¿verdad? El dios o los dioses. Hoy en día, ¿qué propósito tiene el hombre? ¿Ves? Básicamente es accidental, o como dijo Richard Dawkins, somos simplemente vehículos para la propagación de nuestros genes. Él tuvo su libro The Selfish Gene, el gene egoísta. Mi cuerpo, todo lo que hago de veras no tiene ningún propósito excepto que mi semilla, mis genes pasen a otra generación. Todo lo demás es incidental y accidental. Es básicamente la idea de Hawking de Dawkins, de Richard Dawkins. Entonces, el propósito que yo voy a tener, me lo voy a tener que dar, porque yo simplemente soy un vehículo para mi evolución. Entonces, por último... Doctor, sí. Es uno de los temas centrales de una película que me invitaron a ver hace poquito nuestros hijos, que se llama Los Guardianes de la Galaxia. Sí. Que hay ahí esta cosa... Y una película bien hecha, más, una película, sí es bonita la película, pero es verdad lo que dice, todo es evolucionista. Sí, el papá del Ego, no me acuerdo cómo se llama, que era el que quería nada más reproducir sus genes. Sí, sí, pero es la verdad, si lo miras desde el punto de vista de la cosmovisión moderna. Yo voy a morir. Mis genes van a propagar. Yo no hay cielo, no hay infierno, no hay nada futuro. Propósito. Yo simplemente soy el autobús que lleva mis genes a la siguiente generación. Y qué poca esperanza. No hay esperanza. No hay, excepto la esperanza. Y por eso... ¿Qué esperanza es esa? Sí, por eso el marxismo y todos los sistemas creados en el ateísmo, al final de cuentas, ponen más importancia en el futuro de la comunidad que en el futuro del individuo. Porque el individuo es transiente, no va a durar. Pero la comunidad... Y no pueden asegurarle nada al individuo. Sí, pero la comunidad es el futuro. Por lo menos conceptual. Porque no estamos allí para ver si... No, pues, pero es lo único que tenemos, porque si